Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que tiene que ver con la adivinación intuitiva. Vimos las formas de adivinaciones inductivas y ahora vemos la adivinación intuitiva. Bien, esta forma de adivinación tenía que ver con tres elementos: la orinomancia, que básicamente la orinomancia es la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños. Eh, hay una cita que eh, se le atribuye a la reina, de la reina al coro, reina persa al coro en los persas de Esquilo, en el versículo 226, que dice: Tú has sido el primero que ha dado valor al signo divino que encierra mi sueño. Esta forma de saber qué es lo que los dioses le deparaban a las personas es muy, muy común. Hay, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, en una de las creaciones literarias más potentes y antiguas de la humanidad. Se dice que en este poema es a través de un sueño cómo se hace saber a Enkidu la inminencia de su muerte. Hablando con Gilgamesh, le dice: Oye, amigo mío, el sueño que he visto esta noche. Los cielos rugían y la tierra les respondía. En medio estaba yo, allí. Había un hombre de rostro sombrío. Me cogió por la punta de los pelos, me dominó. Yo intentaba golpearlo, pero él saltaba como con una cuerda. Me cogió y me arrastró a la casa de las tinieblas, la morada de Irkaya, a la casa de entrar y no salir, al camino de ir y no volver, a la casa cuyos moradores están privados de luz, donde se alimentan de polvo y su único alimento es el barro. Bueno, esta forma, hermanos, de querer saber qué es lo que los dioses o Dios dicen es muy común, es muy común. Hasta la fecha, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dado interpretaciones a nuestros sueños? O vemos en un programa de televisión, siempre hay una sección que tiene que ver con los horóscopos o con esta clase de sueños, ¿no? Así que en el Antiguo Testamento tenemos muchísimos ejemplos que tienen que ver con esto, acerca de los sueños. El primero de ellos que encontramos en el relato bíblico aparece en Génesis 23. Este es el primer relato que va a hablar sobre el sueño como una forma de conocer la voluntad de Dios en este caso, ¿no es cierto? Capítulo 20, versículo 3, en donde nosotros vemos que este sueño no se le da a ningún patriarca o a ningún personaje ligado a Dios, ¿no es cierto? Sino se le da al rey de Gerar, el rey Abimelech, en el que Dios le avisa en sueños que no tome a Sara, ¿no es cierto? Todos sabemos esa historia donde Abraham niega a su mujer y le sigue a su hermana. Así que en el 23, si alguien quiere leer. Sí, lo tengo. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Muy bien, entonces Amén. vemos cómo a través de un sueño, ¿no? No sabemos cómo, qué soñó, cómo lo interpretó el rey Gerar, pero de alguna u otra manera le dijo Dios a través de ese sueño que este, le iba a ir mal si tomaba a la mujer de Abraham. Bueno, tenemos los sueños del faraón, ¿no es cierto? Con José en Egipto, los sueños que tuvieron el copero y el panadero, que fueron interpretados por José, ¿no? Pero hay una historia muy curiosa que tiene que ver con esta práctica,
que aparece en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 7. Bueno, este capítulo nos habla acerca de que Gedeón les dije jueces, ¿verdad, hermanos? ¿O les dije Josué? Bueno, es jueces. Josué. No, perdón, es jueces, jueces. Jueces, porque es la historia de Gedeón. Bueno, vemos acá que Dios habla con el protagonista, con Gedeón, y le asegura que él va a entregar en sus manos el campamento enemigo. Pero Gedeón no le cree mucho a Dios, ¿no? No le cree mucho a Dios. Entonces, el versículo 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y descienda al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Eh, y esta es como que la orden de Dios, ¿no es cierto? Estoy leyendo Jueces, capítulo 7, versículo 9. Pero ahora vean lo que sucede en el versículo 10. Yo lo voy a buscar en esta versión. El versículo 10 hay como una indicación que nos deja ver que Gedeón no le creía mucho a Dios, ¿no es cierto? Porque en el versículo 10 dice, eh, pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura, ¿no? Con tu siervo Fura. Esta, bueno, ya yo acá me readelanté. Bueno, están ahí. Perdónenme, hermanos, tenía que ponerlos. Tenemos el sueño de Abimelech, Génesis 23, la fundación del santuario de Betel, los sueños de José respecto de sus padres y hermanos, los del copero, los del panadero, los del faraón. Y ahora estamos ubicados en esta historia de Gedeón en el libro de los jueces. Bueno, eh, entonces le dice, bueno, si no crees o no confías en mi palabra, esta tradición dice que le dice a Gedeón, descende al campamento con tu siervo Fura, y el versículo 11, vamos a leer del 11 al 15. Si alguien me ayuda a leer, hermanos, Jueces 7 del 11 al 15. Sí, 7 del 11 al 15 dice así, y escucha lo que allí dicen, te sentirás fortalecido con ello, y luego atacarás al campamento. Bajó, pues, con su criado Pura hasta la parte extrema de los centinelas del campamento. Madián, Amalek y todos los hijos del oriente se extendían en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena a la orilla del mar. Se acercó Gedeón y escuchó como un hombre contaba a su vecino un sueño que había tenido. Este decía, he tenido un sueño, un pan grande de cebada rodaba por el campamento de Madián, llegó hasta una tienda, chocó contra ella y la volcó hacia arriba, arriba abajo. Dice, su vecino le respondió, esto no puede significar más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado en sus manos a Madián y y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su explicación, se postró, volvió al campamento de Israel y dijo, levántense, porque Yahvé ha puesto en manos de ustedes el campamento de Madián. Amén. Muy bien. Fíjense entonces cómo en el versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó para adorar al Señor. Es decir, ya es a través de un sueño del soldado que él escucha, ¿no es cierto? Y que bueno, hay un sueño revelado a este personaje, no sabemos quién es, pero cuando Gedeón
escucha el sueño y su interpretación, entonces ahora sí le cree al Señor de que va a ser su mensajero. ¿Okay? Bueno, hay una práctica popular que se había incrustado en esta parte eh, de, de idolatría en cuanto a los sueños. Y hay una práctica que el profeta Isaías va a denunciar en el capítulo 65, versículo 4. Isaías 65:4 Sí, Isaías 65:4. dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Gracias. En esta versión dice, de noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos. Bueno, esta expresión, ¿no es cierto? El profeta habla de una serie de prácticas idolátricas que se estaban llevando a cabo en el pueblo, donde dice que se agachaban en los sepulcros y pernoctaban en las grutas. Un comentarista dice que esta práctica era porque se creía que acudiendo a la tumba o a los cementerios y pasando allí la noche, se pensaba que el espíritu del difunto se aparecería al durmiente en un sueño y que quedaría de este modo la información o el consejo deseado. Entonces había muchas de estas prácticas que tenían que ver con saber el futuro, ¿no es cierto? O conocer qué es lo que les deparaba, yendo a los cementerios, durmiendo allí, esperando que el espíritu del difunto se les apareciera a través de un sueño. Muy bien, pues lo que debemos decir en estos momentos, o debemos llamar la atención, que estas prácticas de los sueños no solamente está ligada a los pueblos paganos, sino también está muy ligada al mismo pueblo, a la misma tradición bíblica, ¿no es cierto? Y al parecer es el medio favorito, diríamos, que Dios utiliza para hacer conocer su voluntad o revelar su voluntad a ciertas y determinadas personas que interpretan ese sueño y lo consideran palabra de Dios y demás. Ahora, debemos hacer un alto ahora, en este momento, me parece, porque si bien esta parte de los sueños que aparecen mucho, a José, por ejemplo, se le revela en sueño, un ángel le revela a través de un sueño que tiene que escapar con Jesús porque Herodes lo anda buscando para matarlo. En fin, sueños tras sueños. Debemos reconocer que estos sueños también se usaban o se practicaban por otras personas, pero eran falsos profetas, porque esos falsos profetas terminaban, ¿no? Distorsionando el sueño para sus propios beneficios. Y conociendo esto, ¿no? El profeta Jeremías pone un alto al respecto. Vea lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 25. 23-25 de Jeremías. Ya lo tengo. Por favor. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que el profeta les pone un alto y les dice, en esta versión dice, he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre, ¿no?
ya desde acá se deja ver que, si bien es cierto, los sueños es como un medio favorito que encontramos en la Biblia para que Dios revele su voluntad, es muy fácil la manipulación de la interpretación de los sueños, porque terminan hablando mentira. Por eso es que hoy, al menos yo, miro con sospecha cuando alguien dice, yo soñé anoche y Dios me reveló en un sueño que tenía que ser de esta manera, de esta. La verdad, sospecho un poco, pero este, creo que hoy el Señor no se revela en sueños, creo yo, pero Dios es libre de hacer lo que quiera. Y Dios es soberano y es dueño de todo cuanto existe. Esta misma afirmación que encontramos en Jeremías la vamos a encontrar más adelante en el capítulo 29, versículo 8. Esta es una denuncia que va a hacer el profeta al respecto. 29:8. Dice así, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. El 6 también, por favor. No, perdón, no, el 6, el 9, perdón, 8 y 9, perdón. El 9, si podés leer, Esme. El 8 y el 9 en la versión Dios habla hoy, dice: Ajá. no se dejen engañar por esos profetas adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Muy bien, gracias. En esta versión dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán. Ah, no, perdón. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre, yo no los envié. ¿Ok? Bueno, entonces vemos claramente una distinción en esta forma de revelación de la voluntad de Dios, ¿no? Que como planteamos en un principio, siempre los dioses han buscado la forma de contactarse con sus creaciones en las culturas paganas. Nosotros creemos que Dios también se ha revelado ahora en esta etapa en sueños. Bueno, eso se le llama la orinomancia. Es una forma de adivinación intuitiva. La otra que tenemos, hermanos, es, bueno, perdón, hermanos, esto ya lo platiqué. La siguiente forma de adivinación es la necromancia. La necromancia. Y la necromancia no es otra cosa más la consulta a los muertos, para obtener de ellos la información deseada. Esta práctica adivinatoria es bastante practicada en el mundo antiguo. Ya el testimonio bíblico nos lo plantea, que en el caso de los cananitas era algo que se practicaba ya en ellos. Dice el Deuteronomio capítulo 18, dice versículo 11, cuando dice, cuando entres a la tierra que el Señor te da. Versículo 11 dice, no hagas ni encantador, no consultes ni encantador, ni adivinos, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es decir, era una práctica de la tierra de Canaán muy, muy practicada. Tenemos también una práctica, esta misma práctica se hacía en la cultura egipcia,
que en el libro del profeta Isaías, capítulo 19, versículo 3, nos dice: y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Que era una práctica también muy arraigada dentro de la cultura egipcia. Lo voy a leer en esta versión que tengo, 19:3, dice: los egipcios se desanimarán y yo confundiré sus planes. Rogarán a sus ídolos que les den sabiduría e invocarán a los espíritus, a médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Que, insisto, era práctica muy común. Y tenemos esta misma experiencia o esta misma práctica con los israelitas. Y ¿cómo se llama? El ejemplo más famoso que encontramos es la pitonisa de Endor, ¿no? En donde vemos claramente cuando Saúl le consulta a la pitonisa de Endor en primer libro de Samuel. Esta historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Le consulta a la pitonisa de Endor para que evoque o traiga a su presencia o traiga a la vida el espíritu de Samuel. El contexto es de que estamos ante la presencia de una batalla inminente que Saúl tiene que enfrentar contra los filisteos, y este pasaje vamos a verlo, vamos a situarnos en segundo libro de Samuel, capítulo 28. No es segunda, es primera de Samuel 28. Sí, es decir. Ya está. Gracias. Bueno, primera Samuel 28 y, a ver, un segundo, les voy a decir. Versículo 6, por favor. 28:6. O sea, Dice la así, historia está del 3 al 25, pero vamos a ver algunos versículos. ¿El 6 qué dice, por favor? y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ok, entonces vemos cómo ante esta desesperante situación que tiene Saúl de enfrentarse contra los filisteos, pues él consulta primero a Dios. Dios no le contesta por sueños, consulta al Urim y al Tumim, y tampoco, los profetas tampoco le dan artículo, ¿no es cierto? Y entonces busca otra parte. Y el versículo 7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y entonces encontraron a la mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. Esta práctica que vemos en Saúl se ve que es una práctica muy arraigada dentro de la cultura del pueblo de Israel. Se habían dejado contaminar por los cananitas. Así que busca una nigromante, que esa es otra forma de referir a las personas que consultan el espíritu de los muertos, ¿no? La nigromante. Y es una palabra muy, muy difícil de traducir, esta palabra de espíritu de adivinación que tenía la pitonisa. Pero al parecer, por el relato bíblico, esta mujer tiene la capacidad de llamar a cualquier difunto que se le pida, como lo demuestra su pregunta que aparece en el versículo 11, cuando ya Saúl está ante ella, y el versículo 11 dice: y la mujer le respondió: ¿a quién te haré venir?
O sea, parece ser que tenía la capacidad de decir, pedime a quien quieras y yo te traigo a la vida a quien tú quieras. El relato, ¿no es cierto?, tan minucioso en muchos aspectos, guarda total silencio respecto de la técnica que esta mujer podría haber realizado, ¿no es cierto?, para llamar al difunto. No sabemos qué hizo, si pronunció palabras, si hizo oración, si cerró los ojos, si prendió veladoras. No sabemos, ¿no es cierto? No hay una descripción de la práctica adivinatoria que tenía esta mujer. ¿Por qué? Porque según después del versículo 11, dice, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Así que sin mayor trámite alguno, la mujer ve subir al espíritu. Pero algo muy curioso, hermano, Saúl nunca ve el espíritu de Samuel. Ustedes lean el pasaje, ¿no es cierto? Y nunca ve el espíritu de Saúl. La única que la ve, según el relato, es la mujer, ¿no? Es la mujer. Entonces, solo ella lo ve. Saúl debe confiar en la palabra de la pitonisa de Endor y hay una descripción muy vaga que hace la pitonisa respecto del personaje que solo ella ve. Me suena muy a chanta esto, ¿no es cierto? Como sucede en todas estas prácticas donde hacen venir los espíritus de los difuntos cuando el testimonio bíblico dice que no hay tales espíritus, ¿no es cierto? Cuando nosotros morimos, no es que nuestra alma se va al cielo o anda vagando por los sepulcros. Espero que no, hermanos, porque yo vivo frente a 2 cementerios y no tengo muchas ganas de saber que hay espíritus por ahí dando vueltas, ¿no? Por mi casa. Así que lo único que mira la mujer es a un anciano envuelto en un manto. Eso es lo que dice, ¿no? Dice, esto está en el versículo 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Porque él nunca lo vio. ¿Vieron? Saúl nunca vio al espíritu. Entonces, porque muchos toman este relato para decir, ¿vieron? Sí hay espíritus, porque vino el espíritu de Samuel. No, no es cierto. Saúl nunca vio a Samuel. Por eso la pregunta que él hace, ¿y cómo es él? ¿No? ¿Cómo es él? Y entonces la mujer le responde, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Estoy en el versículo 14. Saúl entonces entendió que era Samuel. ¿Vieron? Esta es la trampa de todos los chantas, de todos los que se creen que hacen este tipo de cosas. Te dicen una palabrita ahí, ¿viste? ¡Ay, sí, es mi esposo! Ah, ¿viste? Y ahí le empiezan a soltar el verso y bueno, caen engañados. Ya lo vemos desde acá. Entonces, basta esta descripción que hace la mujer para convencerlo que se trata con Samuel. Con esto llegamos al punto culminante de esta historia, ¿no? No es una historia que demuestre que hay espíritus y que realmente vino el espíritu de Samuel, porque no lo fue, ¿no es cierto? No lo fue. Saúl no lo mira, nunca lo reconoce, confía en la palabra de la divina le da le lanza, ¿viste? Ahí algo, Saúl, perdón, lo pesca y dice, ah, sí es Samuel. Ah, bueno, entonces ya la divina hace el trabajo que ella requiere. Y entonces el punto culminante de esta historia está en el versículo 15, ¿no? Y el versículo 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Ya este relato, ¿no es cierto? Este diálogo que se tiene entre Saúl y supuestamente Samuel, pues es producto básicamente de esta forma de poder decir que él se siente olvidado de Dios y entonces acude a un difunto para que le diga lo que tiene que hacer.
realmente este relato es una descripción solamente de las costumbres que se hacían en aquellos tiempos, pero que bajo ninguna circunstancia correspondía al tema de que los difuntos vienen a vernos. ¿Ok? Muy bien. Así que se cree que los muertos no solo sobreviven después de muertos, sino que tienen poderes sobrenaturales sobre el conocimiento. Bueno, déjenme ver si seguimos con la necromancia. Bueno, acá estaba sobre Saúl la conducta, la figura del nigromante, solo ella lo ve. Y bueno, ya expliqué. Ahora viene el tema del terafín, ¿no es cierto? El terafín era un objeto enigmático usado en el arte adivinatorio por los israelitas, ¿no? Eh, Ezequiel 21:21 nos hace referencia a este artefacto o a este instrumento muy, muy raro, ¿no es cierto? Dice Ya lo- Ezequiel, por favor. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido la saeta. Bueno, este ya lo habíamos visto, que es el tema. Así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte, que era lo que Nabucodonosor hacía para conquistar a Jerusalén. Y vemos que este tema del terafim, ¿no es cierto? Ah, el profeta Zacarías lo menciona, capítulo 10 del profeta Zacarías, versículos 1 y 2. Dice, pidan al Señor lluvia en la primavera porque Él forma las nubes de tempestad y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierte en un buen pastizal. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor y los adivinos predicen solo mentiras y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las ataca como quien no tiene pastor. Eh, Así que este arte Es- adivinatorio por los israelitas, sabemos que se impetraba de él la lluvia o se pedía de él la lluvia en el contexto de prácticas adivinatorias y mágicas para obtenerla, cosa que resulta tan pecaminosa como para pedírselas a Baal, ¿no? Y esta práctica que en muchos casos se da, se considera que el uso del terafín es paralelo al pecado de la adivinación, según aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primer libro de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Es básicamente el final del rey Saúl.
está ahí, primer libro de Samuel, el terafín aparece en paralelo al pecado de adivinación. ¿En sus versiones aparece la palabra terafín? Sí, en el de Zacarías sí aparece. ¿Qué dice? Si quieres leerlo, por favor. Dice el 1 y el 2. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Entonces, gracias. Entonces los terafines eran como ídolos, ¿no es cierto? Como ídolos caseros, como ídolos locales, como ídolos domésticos, ¿no? Que se usaban para este tipo de prácticas. No sabemos qué era el terafín, ¿no es cierto? No sabemos qué era el terafín. O qué características tenían estos ídolos locales. No tenemos idea al respecto. Aquí volvemos a ver a este terafín, ahora en el contexto de cuando Raquel marcha con Jacob hacia Canaán y le roba a su padre su terafín. Esto está en Génesis 31:19, cuando roba los ídolos caseros o los ídolos domésticos que tenía su padre, en Génesis 31:19. Dice Génesis 31:19. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas, así que Raquel robó los terafines de la familia de su padre y los llevó consigo. Mucha gente tenía pequeños ídolos de metal o de madera en sus casas, que eran los ídolos de familia, llamados terafines. Se creía que protegían el hogar y daban consejos en tiempos de necesidad. También tenían un significado legal, ya que cuando eran pasados a un heredero, la persona que lo recibía podía pedir legítimamente la mayor parte de la herencia de la familia. No es de extrañarse que Labán se preocupara cuando se dio cuenta de que faltaban sus ídolos. Lo más probable es que Raquel haya robado los terafines de su padre porque temía que éste los consultara y supiera el lugar donde ella y Jacob estaban. Por otro lado, es muy probable que ella haya querido reclamar la herencia familiar. Así es que vemos con claridad cómo esta práctica de tener este tipo de ídolos familiares pertenecían a esta. Miren, pasa mucho, queridos alumnos, aquí no sé, pero vieron que a veces hay personas que eh, cuando hay luna llena se ponen un cinto, un listón rojo, pues que para que no le haga daño el tema. Cuando una mujer está embarazada, yo recuerdo que allá en mi tierra se le pone un listón rojo en su panza para que no le haga daño al bebé. Situaciones, no sé, qué raras. Allá los niños pequeños se les pone, le llaman un ojito de venado, que es una pelotita, ¿no es cierto?, en forma de pulsera, pues para protegerlo de hacerle daño al niño, que alguien le haga daño, ¿no es cierto?, y protegerlo. Sí, Mario, adelante. Sí, acompañado de eso que comentabas, acá cuando se ve mucho por ahí cuando la gente compra algo, compra un auto más que nada, que tienen una cinta roja por el tema de la envidia, más que nada, acá el rojo es anti-envidia. No solo quería compartir porque
se hablaba mucho de los terafines y yo dije, ¿de dónde se me venía tan fuerte a la mente esto? Y habíamos visto en la clase anterior de libros históricos cuando nos tocó leer el final del libro de Jueces y habla de cuando los espías de de los danitas se llevan con ellos al sacerdote ay, no me acuerdo, de Micaya. Micaías, sí. Ajá. También llevaron un efod y terafines. Eh, Ajá, Me había acordado de esa parte y ahí también estaba hablando sobre ese ajá. tema. Sí, tal cual, que es lo que aparece ahí en la diapositiva, cuando Mical puso un terafín en su cama para los soldados. Ah, no, esa no es, perdón. Esa tenía que ver que Mica, originario de la serranía de Efraín, se hizo un efod y un terafín y consagró sacerdote a uno de sus hijos y dispuso de una especie de capilla privada. Ajá, que viene en el libro de los jueces. Ahora, fíjense cómo estos ídolos familiares están muy presentes, ¿no? ¿Cuántos hermanos de la iglesia no los he visto con su patita de conejo? A veces he visto a muchos hermanos teniendo sus patitas de conejo porque son de la suerte. ¿O cuántos de nosotros no tenemos en nuestras billeteras o en nuestras carteras $1, un billete de $1, porque dicen que es de la buena suerte, ¿no? Ahora lo creo, porque $1 aquí en la Argentina es ya ser dueño de una petrolera casi, casi, ¿no? Este, yo recuerdo que una vez una hermana, cuando recién iniciaba mi pastorado hace muchos años, es un contexto muy rural. Una hermana me dijo, pastor, había nacido su hijo y todo, muy lindo todo, y me dijo, pastor, quiero presentar a mi hijo. Sí, ¿cómo no? Le digo, claro que sí, vamos a presentarlo tal día, platico un poco con ella, etcétera. Entonces, cuando llega el sábado y llega el momento de la ceremonia para presentar al nene delante de Dios, este, pues yo tengo la costumbre, como muchos, cargar al bebé, ¿no es cierto?, para pronunciar la bendición, orar por él. Y entonces me doy cuenta que cuando lo cargo, le cuelga al bebé esa pelotita que les digo que en México se le conoce como un ojito de venado, que se le pone a todos los niños cuando nacen para librarlo de la envidia, del mal de ojo, de las malas vibras. Más si el nene es lindito, viste que cuando uno ve, ay, qué hermoso el bebé, ay, qué lindo, ta. Entonces, esa pelotita le cubre, ¿no? Como que le protege de que alguien le haga mal de ojo, se le llama. Entonces, cuando yo veo eso, ¿viste? Y que yo conozco un poquitito de todas estas situaciones por azares de las generaciones familiares que tengo, le digo, hermana, ah, ¿y esto qué es? ¿No? Yo dije, no, pues no, ¿cómo le pone un ojito de venado a su hijo? Y me dice, ay, pastor, dice, usted sabe que yo no, pues es que mi suegra quiso ponerle porque mi suegra cree en todo esto. Le digo, pero ¿y usted? Y me dice, ay, pastor, dice, mire, la verdad, yo no creo en esto, pero por las dudas se lo pongo. Por las dudas se lo pongo. Entonces, a veces hasta hay ciertas prácticas que uno tiene como ídolos, ¿no? Que hasta a veces la Biblia misma se convierte en un terafín, fíjense. Te dirá, ay, ¿cómo la Biblia se convierte en un terafín? Y sí, porque muchos le dan a la Biblia como poderes mágicos, ¿no? Una vez fui a visitar una familia y vi que en el centro de su mesa, de su living o de su sala, había una mesita de centro muy bonita, una Biblia abierta, grandota, ¿no? Muy linda. Y yo dije, ay, qué linda Biblia. Yo soy fanático de las Biblias. Y sí, dice, pues nosotros la ponemos ahí, dice, porque creemos que si la Biblia está abierta, nos puede proteger de que cualquier espíritu que pueda venir a atacarnos. Otro hermano decía, no, yo tengo mi Biblia junto a mi cama para que me proteja si viene. En México, yo creo que aquí hay muchas leyendas también, el Pomperito, ¿no? Creo que he escuchado un poco sobre él. Entonces la Biblia como que me protege, ¿no? Como que la Biblia
me ayuda a que los espíritus malignos no se acerquen. Desafortunadamente seguimos teniendo nuestros ídolos locales, ¿eh? No estamos muy lejos de lo que sucedía. Seguimos teniendo nuestros propios terafines, desgraciadamente. Creo que no deberíamos tenerlos, eso tengo plenamente convencido, ¿no? No necesitamos ponernos algo rojo para que no nos hagan daño, o una corona, una tipo de ajos, ¿viste? Que ponen a veces muchas casas que he ido a visitar, tienen ajos colgando como para que el espíritu de Drácula no entre. En fin, la verdad que los terafines son más, más actuales de lo que uno piensa. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, hermanos, para después, mañana, digo, la próxima semana, hablar sobre la cresmología, que tienen que ver con los oráculos, ¿no? Que tiene que ver con la adivinación dicha a través de palabras, ¿no? Cuando alguien va y te dice, vos vas a vivir esto, aquello, lo otro y demás. Así es que vamos a ver cómo los oráculos, ¿no? O la pronunciación de palabra también tiene un aspecto muy interesante cuando se elegía un jefe, un monarca, cuando se iba a la guerra, cuando había una especie de enfermedad, cuando había eh, un, cuando había que alguien quería ser sanado, etcétera. Estas formas de oráculos, hermanos, son hay abundantes ejemplos en el texto sagrado, ¿no? En la Biblia nuestra. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Algún comentario? No sé si nos habíamos acercado al texto bíblico viéndolo desde esta perspectiva, que es muy, muy común, principalmente en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Cuántos tienen sus ojitos de venado? ¿Cuántos se ponen sus patitas de conejo? ¿Cuántos, no? De verdad, sigue sucediendo. Hay hermanos que todavía consultan su horóscopo. Hay hermanos yo conozco hermanos bueno, no voy a decir más, pero hay gente que uno los ve en la iglesia, viste todo, ay, 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 y siguen creyendo en el gauchito Gil. Hermana Amanda, adelante, por favor. Paz, hermanos, buenos días. Paz. Bueno, tengo como, no sé, como comentario, reflexión. Yo creo que dependiendo también de la idiosincrasia, de la cultura y, digamos como de también de las creencias religiosas de donde venimos o de donde nacimos y que ahora dando gracias al Señor, pues tenemos otra forma de vivir. Pero hay cosas como que ya quedaron como en los hogares, como por ejemplo, esas matas de sábila que colocan en las Ujú, casas, ujú, ujú, detrás de la puerta, ujú, porque uno va de visita y ve, bueno, pues nosotros digamos que en nuestra casa pues ya no hay nada de esas cosas, pero todo eso es como de las mismas regiones donde uno vive, ¿no? Porque pues hay regiones, o por lo menos en las partes como de más del campo, tienen todas esas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo vivía en el campo y me iba a visitar a mi tía, ellos colocaban sal que es en las puertas para que no entraran los duendes. Y si ujú, habían duendes, porque dejaban las pisaditas. Entonces, ¿qué decían ellos? No, hay que colocar ceniza o llevar las pisadas del duende a la ceniza para que no vuelvan. Entonces, son como creencias que tienen, pues, digamos, nuestros ancestros o las personas de antes que tenían todas esas cosas y que de alguna manera decían ellos protegerse, porque no tenían el conocimiento que tenemos ahora de quien nos protege es nuestro Padre Celestial. Entonces yo digo que viene todo desde antes, ¿no? Como esa historia, como esa idiosincrasia ujú. de cada región.
Gracias, Amanda. Es un comentario sumamente oportuno porque tiene usted toda la razón del mundo. Muchas de nuestras prácticas, lejos del texto sagrado que, bueno, hemos visto que existe, en la actualidad muchas de las prácticas que se tienen que ver con esto, con nuestras culturas, ¿no? Algunas culturas que proceden de aspectos animistas, ¿no? Se le llaman aspectos animistas, ah, de culturas prehispánicas, ¿no es cierto? En donde una situación se convierte en mito, en leyenda. Entonces, ¿no? En México tenemos la famosa Llorona, que es una leyenda urbana que se fue, y ahora es una verdad. Ahora nadie duda de que la Llorona exista, porque se dijo tanto que se tiene. Entonces, sí, sí, Amanda, tiene usted toda la razón del mundo. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a identificar si no tenemos terafines, ¿no? Dentro de nosotros. Yo recuerdo que antes mi abuelita nos protegía con el huevo, ¿no? Es una práctica muy común, agarrar un huevo y te lo pasan por todo el cuerpo para sacártela, ¿no? Y entonces una vez yo estuve presente y le abren el huevo y el huevo sale feo. Y entonces dicen, ¿viste? Ahí está todo lo que te sacamos. Entonces cuando uno no sabe, uno dice, ay, sí, de veras, mira, entonces nos curamos con huevo. Eh, sí, efectivamente, hay muchas prácticas. Una vez iba con unos hermanos de la iglesia y en la calle había un tipo que estaba arreglando no sé qué cosa y tenía la escalera, ¿viste? Tenía la escalera y arriba. Y, y entonces veo que los hermanos como que se hacen para acá para pasar por fuera. Le digo, che, para un poco, casi me empujas. No, vos no sabes que es de mala suerte pasar debajo de una escalera. Déjate de bromar, le digo, ¿cómo que de mala suerte pasar por una escalera, no? Yo aprendí mucho, por ejemplo, que la sal no puede tirarse, ¿no? Porque es de mala suerte, que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces a mí me enseñaron que cuando se cae sal, hay que echarle agua, hay que echarle agua. Anda a saber, anda a saber. Pero fíjense cómo estas cosas tienen que ver mucho con nuestro deseo de saber que somos protegidos por algo, por alguien, ¿no? Evidentemente Dios no necesita ajos, ni sábila, ni ojitos de venado, ni listones rojos para protegernos. Evidentemente, eso es clarísimo. Pero vean cómo hasta la fecha el ser humano sigue y muchos cristianos siguen tentados a tener este tipo de terafines, ¿no? Así que bueno, recupero lo que dijo Amanda por la gracia de Dios y el conocimiento que tenemos de su palabra. Pues no, pero de verdad, no sé si les ha pasado, a veces hay cristianos que la Biblia es su terafín, increíblemente, es su terafín, piensan que la Biblia es mágica, ¿viste? Como es palabra de Dios, es como mágica y te va a proteger. Tengo ganas de agarrar la Biblia y darle un zape en la cabeza a esa gente que piensa así, a lo mejor ahí se le acomoda las ideas y ve que no están así. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Gracias, Amanda, por su comentario. ¿Alguien más? Cuéntenme de sus terafines, cuéntenme y vamos haciendo una limpia. Yo encontré efectivamente el significado de terafines aquí en la Biblia y dice que son dioses, estatuas o ídolos o imágenes. Y pues sí, yo creo que lo que dijiste muy acertadamente, ¿no? El ser humano desde los principios de los tiempos, al no ver a Dios tal cual, pues ha buscado esa protección, ¿no? Y se ha hecho de dioses o nos hemos hecho de dioses, a veces consciente y a veces inconscientemente, ¿no? Esto que decías de que hay quienes, y yo lo he visto incluso en pastores, en ministros, que la Biblia la agarran como algo de protección, ¿no? Y, le restan esa autoridad a Dios, ese poder a Dios, y se lo dan a algo que se puede tocar, se puede ver, ¿no? Aún dentro de nuestras mismas iglesias. Y luego dices, bueno, pues sí o no, porque eso que se transmite, como decía la hermana Amanda, pues es lo que la gente ve, ¿no? Y si los que están más arriba, con más preparación, más estudio,
lo transmiten como algo, como una ley, como algo que así debe de ser, pues todos los que vienen atrás, llámese descendencia o la misma iglesia, pues lo empiezan a agarrar como una práctica y cuando vemos ya todo el mundo tiene sus propias protecciones. Ujú. Claro, y por eso digo que sí habría que hacer una profunda reflexión y empezar a mirar si no debajo de la alfombra de nuestras casas tenemos nuestros terafines. Todo aquello que le roba la gloria a Dios es un terafín. O sea, si nuestra confianza está puesta o en un palo, en una imagen, o en, ¿no? Gente que usa sus propios amuletos de la suerte, sus cábalas que les llaman, ¿no? Veo programas de televisión y todos, ¿qué tienes en la mano? Es mi cábala, es como mi amuleto de la suerte. Claro, todo aquello que nos roba nuestra confianza en Dios es un terafín. Es un terafín. Bueno, pues espero que esté siendo interesante la clase y bueno, nos abra, porque vamos a llegar al profeta. O sea, estamos planteando todas estas prácticas que aparecen, ¿no es cierto? Y vamos a mirar cómo el profeta va a condenar. Ya lo vimos con Jeremías, ¿no? Ya Jeremías empieza a condenar y dice, no les crean a esos tipos. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, hermanos, pues Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Feliz fin de para todos ustedes. Cuídense mucho y si alguien tiene dólares para vender, se los compro con el precio de a la mañana. Hoy a la mañana, porque a la tarde, noche, todo está re complicado. Dios los bendiga, hermanos. Paz.